En este video me voy a referir a hipertensión arterial, que se define como una enfermedad cardiovascular de origen complejo, caracterizada por la elevación de cifras tensionales, siendo la línea de corte para la presión arterial sistólica cuando ésta es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, y para la presión arterial diastólica cuando es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, en forma sostenida y en mayores de 16 años. La hipertensión arterial se relaciona en forma directa con lo que son los factores de riesgo cardiovascular. La prevalencia en la ciudad de Córdoba es del 29.9% y hay un predominio en el hombre hasta los 60 años de edad. Luego de los 60 años, esto se iguala en ambos sexos o incluso predomina en mujeres. 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado, es decir, que solamente un 24.2% de la población hipertensa recibe un tratamiento que le permite estar bien controlada su enfermedad. El resto es hipertenso, pero o desconoce su enfermedad o no recibe tratamiento, no lo puede cumplir por diversas razones, o recibe tratamiento, pero a pesar de ello, este tratamiento es insuficiente y no logra tener su enfermedad controlada. Es decir, que la relación entre el diagnóstico y el tratamiento y el control de la hipertensión arterial es poco alentadora. Esto nos obliga a poner énfasis tanto en el diagnóstico correcto y en el tratamiento adecuado. Se clasifica según las cifras tensionales y esta clasificación nos permite luego ver el grado de severidad de la hipertensión y el tratamiento que le vamos a indicar al paciente. Las cifras de una presión arterial normal están por debajo de 130 milímetros de mercurio de máxima o sistólica y menores, iguales o menores a 85 de diastólica. Hablamos de hipertensión limítrofe con cifras que oscilan entre 130 y 139 de sistólica y 85 a 89 de diastólica. A partir de los 140 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión arterial. Para el grado 1, la sistólica de 140 a 159, y para la diastólica en cifras que oscilan entre 90 a 99 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 2 con cifras de 160 a 179 de sistólica y o cifras diastólicas que oscilan entre 100 a 109. Hipertensión grado 3 cuando es mayor a 180 la sistólica y mayor a 110 la diastólica. La hipertensión sistólica aislada es cuando se registran cifras iguales o mayores a 140 de sistólica con cifras diastólicas menores a 90 milímetros de mercurio. Para establecer el grado de hipertensión debemos tener en cuenta siempre el grado que se encuentra más alto, porque una persona puede tener, por ejemplo, una hipertensión en donde registra de sistólica 150, que sería grado 1, pero tiene de diastólica 105, que sería grado 2. En ese caso se considera que el paciente es un hipertenso grado 2. Otra clasificación es según la causa etiológica. En el 95% de los casos se trata de hipertensión primaria o idiopática y solo un 5% es hipertensión secundaria, es decir, que es ocasionada por alguna enfermedad de base que tiene el paciente. Las principales son las patologías renales, endocrinas o causas exógenas, y también está la hipertensión inducida por el embarazo. Dentro de las causas renales
Las patologías que pueden llevar a una hipertensión secundaria son la glomerulonefritis, la pielonefritis crónica, algunas conectivopatías que cursan con compromiso renal, como por ejemplo el lupus eritematoso. Dentro de las enfermedades endocrinas se menciona el Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo primario. Y dentro de las causas exógenas es la ingesta de algunos medicamentos como los glucocorticoides, anticonceptivos orales y principalmente los simpático-miméticos. Repasamos la fisiopatogenia de la hipertensión arterial. Los mecanismos que se encuentran comprometidos para el desarrollo de esta hipertensión son el gasto cardíaco, la resistencia periférica, el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso autónomo, y los factores humorales como la bradiquinina, la endotelina, el óxido nítrico y el péptido natriurético auricular. Básicamente lo que se produce es una disfunción endotelial, en donde vamos a tener una disminución de los factores relajantes o factores que contribuyen a la vasodilatación, como lo es el óxido nítrico, y un aumento de los factores vasoconstrictores, principalmente la endotelina T1. ¿Cuáles son las acciones de esta endotelina? Actúa sobre el tono vascular, provocando vasoconstricción. Actúa también y participa en la excreción renal de sodio y agua y produce hiperplasia e hipertrofia del músculo liso vascular. Todo esto contribuye entonces a una vasoconstricción y a una retención de sodio y agua. El sistema renina-angiotensina induce un estrés oxidativo que contribuye a esta disfunción endotelial. ¿Cuáles son las acciones de la angiotensina 2? Tiene una acción sobre el músculo liso, arterial y venoso, provocando vasoconstricción. Además, provoca estimulación en la síntesis y secreción de aldosterona, y recordemos que la aldosterona retiene agua y sodio. Participa también en la liberación de noradrenalina y en la modulación del transporte del sodio a nivel de las células tubulares renales. Y finalmente estimula también a la vasopresina, hormona antidiurética, y al centro de la sed, con lo cual contribuye a retener agua. Además, la angiotensina 2 produce un aumento en la producción de la endotelina T1, que tenía la acción vasoconstrictora, al igual que otras prostaglandinas. Incrementa la proliferación celular e incrementa el tejido colágeno a nivel cardíaco y vascular. Por otro lado, tiene una acción antagónica del sistema del péptido atrial natriurético y provoca reducción en la síntesis del óxido nítrico. En cuanto al cuadro clínico de la hipertensión arterial, recuerden que básicamente y sobre todo en sus inicios puede ser asintomática o presentar síntomas inespecíficos como cefalea, mareos, epistaxis cuando se producen crisis hipertensivas, alteraciones de la visión, acúfenos, palpitaciones, pero ninguno son síntomas patognomónicos, son síntomas muy inespecíficos que se presentan en otras patologías. Puede haber síntomas, pero que ya dependen de complicaciones de la hipertensión arterial, como es la disnea, la ortopnea o la disnea paroxística nocturna, o síntomas debidos a una ACV o una encefalopatía. Y existen síntomas que son causados por las enfermedades que originan hipertensión secundaria. Pero recuerden que la hipertensión arterial, sobre todo al inicio, es asintomática. Por lo tanto, debemos poner énfasis en el diagnóstico. Debemos ir en busca de la hipertensión para poder diagnosticarla y establecer el tratamiento adecuado.
¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico? Primero, confirmar la presencia de la hipertensión arterial en un paciente. Y esto lo hacemos gracias al control en consultorio que se debe realizar siempre, independientemente del motivo que lo llevó a consulta al paciente. Contamos además con el monitoreo ambulatorio de presión arterial o se puede solicitar un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Luego debemos establecer el riesgo cardiovascular, evaluando los factores de riesgo, el daño de órganos blancos y las condiciones clínicas asociadas que pueda presentar el paciente. Esto lo hacemos a través de la anamnesis, el examen físico y solicitando estudios complementarios. Y el tercer objetivo es investigar posibles causas de hipertensión secundaria. ¿Cómo vamos a establecer entonces el diagnóstico? Dijimos tomando la tensión arterial y debemos realizar 2 controles en la misma visita médica. Sacar el promedio entre ambos y ver si así establecemos o no el diagnóstico. En el caso que un paciente presente cifras iguales o mayores a 180 de sistólica o iguales o mayores a 110, en 2 controles separados por 30 minutos en la misma consulta, el diagnóstico ya se establece en esta primera consulta. Los pacientes con cifras limítrofes en 2 visitas, podemos en ellos solicitar el mapa o monitoreo ambulatorio. Recordemos que las condiciones para el control de la tensión arterial, el paciente debe estar en reposo de por lo menos 5 a 10 minutos y evitar 30 minutos antes el cigarrillo, el café y la actividad física. El brazo debe estar descubierto, apoyado a la altura del corazón y se aconseja en la primera consulta medir la tensión arterial en los 2 brazos. En cuanto al mapa, es un monitoreo que se hace durante 24 horas. Se coloca al paciente un manguito de tensiómetro que va a registrar en forma automática, se insufla y registra la tensión arterial en reiteradas ocasiones a lo largo del día y luego se estudia ese registro gráfico que presenta el estudio. Además de permitir estudiar las cifras tensionales a lo largo del día, el mapa permite conocer el comportamiento de la presión arterial durante la noche. Durante la noche sabemos que tiene que haber un descenso de las cifras tensionales. Y si un paciente presenta un descenso nocturno menor al 10%, nos evoca alguna enfermedad cardiovascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo o afección renal. En cuanto al estudio de los factores de riesgo, nos valemos de la anamnesis, donde vamos a indagar, en primer lugar, los factores de riesgo y luego vamos a investigar la presencia de comorbilidades, como diabetes, dislipemias o nefropatías. Consultar sobre la ingesta de medicamentos, principalmente los AINES o corticoides, que pueden contribuir a exacerbar una hipertensión primaria o provocar hipertensión secundaria. Ingesta también de anticonceptivos orales o simpático-miméticos. En la anamnesis debemos incluir el consumo de sustancias como alcohol, café o tabaco. Si el paciente ya conoce su diagnóstico, que es hipertenso, consultar el tiempo de evolución, cuánto hace que fue diagnosticado y qué tratamientos previos ha recibido. Indagar sobre antecedentes familiares de hipertensión arterial y sobre síntomas que sean compatibles con causas de hipertensión secundaria. En cuanto a los factores de riesgo que mencionaba al comienzo que debemos indagar, estos se clasifican en modificables y no modificables. Los no modificables es la historia familiar, la edad del paciente, el sexo y la raza. Pero existen muchos factores que son modificables, como por ejemplo
La dieta rica en sal, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, la ingesta de anticonceptivos, la personalidad tipo A, caracterizada por el estrés, el tabaco y el alcohol. Estos factores de riesgo yo los puedo modificar y representan la primera línea de tratamiento en donde yo voy a indicar cambios higiénico-dietéticos. En el examen físico, además de tomar la tensión arterial, voy a examinar el pulso del paciente, la frecuencia cardíaca y la antropometría. Es importante realizar el índice de masa corporal y sobre todo el índice cintura-cadera. Recuerden que el índice de masa corporal me va a establecer si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, pero no me habla de la distribución de las grasas. Por eso debo realizar el índice cintura-cadera para ver si se trata de una obesidad central o abdominal, abdomino-visceral. En cuello vamos a investigar si hay incurgitación yugular o soplos carotídeos. A nivel cardiovascular, el choque de la punta, que podremos encontrarlo desplazado en el caso de una hipertrofia ventricular, como así también la presencia de un R3 y ritmo de galope. Investigar todos los pulsos periféricos. A nivel respiratorio, la presencia del murmullo vesicular y ver si presenta ruidos agregados como por ejemplo los crepitantes. A nivel de abdomen, investigar el panículo adiposo, presencia de visceromegalias y soplos que me pueden hablar de una arteriopatía a nivel renal, como así también la presencia de edemas que podrán estar presentes ante un fallo cardíaco o una insuficiencia renal. En el examen neurológico debemos incluir el control de las pupilas, reflejo fotomotor, los movimientos oculares, observar la simetría facial, examinar el equilibrio y la coordinación, fuerza muscular, sensibilidad y reflejos periféricos, osteotendinosos. El examen físico, lo óptimo es que incluya el fondo de ojo y si el médico no cuenta con el oftalmoscopio, se debe solicitar como estudio complementario. Dentro de los estudios complementarios vamos a solicitar un laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, el fondo de ojo y ecocardiograma. Otros estudios que podemos agregar es el mapa, si no fue realizado aún, y el ecodoppler. Existen además estudios que serán solicitados en caso que yo sospeche una hipertensión secundaria. Dentro del laboratorio debemos solicitar citológico completo, glucemia, perfil lipídico que incluye colesterol, LDL, HDL y triglicéridos y estudiar la función renal, para lo cual solicito urea y creatinina, el filtrado glomerular estimado, ionograma, una orina completa y es de gran importancia solicitar la microalbuminuria, ya que en forma precoz voy a poder determinar si hay un daño renal. En el electrocardiograma voy a poder visualizar si existe hipertrofia de ventrículo izquierdo. Permite además ver otro tipo de lesiones que sean, por ejemplo, lesiones isquémicas o arritmias, algún trastorno en la conducción. Para establecer la hipertrofia del ventrículo izquierdo a través de un electrocardiograma, contamos con el criterio de voltaje de Cornell, en donde vamos a medir la R en la derivación de AVL y le sumamos la S en la derivación V3. Si es mayor a 28 milímetros en el hombre o mayor a 20 milímetros en la mujer, hablamos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. El índice de Sokolov es otra forma de establecerlo, en donde medimos la S de B1 más la R en B5 o en B6, y si es mayor a 35 milímetros de mercurio, hablamos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. El ecocardiograma me va a informar de la hipertrofia del ventrículo, me va a medir además el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el espesor de la pared posterior y el septum,
y me determina la fracción de eyección. El ecodoppler es indicado solicitarlo ante la presencia de soplos o cuando hay una dilatación de aurícula izquierda. En el fondo de ojo, recuerden los distintos grados. Las lesiones que se observan en el fondo de ojo me van a hablar no solo del daño de la retina, que es el otro órgano blanco de la hipertensión arterial, sino del daño a nivel de las arterias y arteriolas que pueden existir a nivel del sistema nervioso central y del riñón. Recuerden los grados, donde pueden encontrar los cruces arteriovenosos con los hilos de cobre y alambre, los exudados duros o exudados algodonosos, las hemorragias puntiformes, hemorragias en llama, y finalmente en el grado 4, en el grado máximo, el edema de papila. En el próximo video vamos a continuar con hipertensión arterial.